A ver si lo entiendo yo. Querido estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno se las espera. No son fáciles, te sientes decaído, cansado, sin ganas, que no llegarás a ningún lado, pero también dime qué estás haciendo para cambiar eso. Verás, las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que tú quieras ser de grande. Y sí, es verdad, tristemente las cosas no se regalan. Y para llegar a donde tú tienes que estar, o a donde tú quieres llegar, tienes que esforzarte. Y mucho. Lo sabes, ¿cierto? Todo ese desvelo para ser el mejor. Todas las horas que pasas en casa con un libro en vez de salir con tus amigos. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva siempre una gran victoria. Y sí hay personas que no tienen estudios o que no están en una escuela de prestigio como otros, pero créeme que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú como estudiante debes de saber que no importa cuántas veces quieres rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, siempre debes recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante. Te aseguro que lograrás todo lo que tú te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones.
Saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que tú vas a ser grande. Recuerda esos días en los que soñabas con este momento, de prepararte para ser alguien en la vida. Con mucho cariño valora cada paso que das y nunca olvides de dónde vienes y lo que tuviste que hacer para estar aquí. Aprende a valorar los días y a dar todo de ti en cada uno de ellos. Espero que escuchar esto te motive, que saque lo mejor de ti y que te ayude a mejorar. A veces tienes que volver al pasado y recordar todo lo que has vivido. Yo sé que muchos estudiantes como tú pasan por esto, pero no te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Verás, en esta vida solo hay dos caminos, el del éxito y el de la derrota. ¿Tú sabes cuál tomar? Yo sé que estás desanimado, incluso cansado, pero tienes que dejar todo a un lado y empezar a enfrentar tu camino, a demostrar que tú vales más que todos y que tú puedes más que todos. Así es como se logra dar el primer paso, y así es como tus metas se estarán realizando. Debes escoger el camino correcto, y si en algún momento de tu vida te sientes solo, cansado, que ya no puedes más, solo mírate al espejo y verás los ojos de alguien que sueña en grande. Dime, ¿acaso no puedes con un examen, un trabajo, un proyecto? Claro que puedes, y lo sabes. Eres una persona increíble que no se dejará vencer por nada, y sobre todo, que no está satisfecha hasta que lo malo sea bueno y lo bueno sea mejor. Recuerda que el esfuerzo de hoy será tu éxito del mañana, y que la única persona que puede interponerse en tu camino eres tú mismo. Verás, dicen que para tener éxito en la vida tienes que dedicarte un 100%, horas y horas de estudiar. Solo tú y tu objetivo. Dime, ¿quieres pasar ese examen? Estudia. ¿Quieres una buena calificación? Estudia. ¿Quieres ser mejor? Estudia. Ahora lo sabes. Muchos estudiantes se rinden en el camino, dejan a un lado sus metas, pero en cambio tú estás aquí, intentando ser mejor. Y sé que ahora estás dispuesto a darlo todo. Sé que tomarás los libros y dejarás de pensar en los demás y seguirás estudiando. Anda. Muy buenas noches con todos los estudiantes que se van conectando a la presente reunión. Primeramente, para dar inicio con nuestra clase del día de hoy, he querido empezar con un pequeño video motivacional, un video en el cual un poquito les vaya a ustedes incentivando a seguir adelante, alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, sobre todo en este nuevo año que iniciamos. Eh, las metas, creo yo, que nos proponemos desde un comienzo son grandes a comparación de los también sucesos que vienen dándose dentro de todo el contexto que nos rodea. Nadie sabe lo que nosotros como seres humanos pasamos, lo que como personas que tenemos una diferente situación tenemos cotidianamente, y es lo que yo de cierta manera quiero compartir con todos ustedes, que todos los elementos que les conlleve para ustedes alcanzar sus sueños, seguir adelante, se cumplan en este nuevo año, en este 2024, y empezamos. eh, ya nuestra primera clase, de cierta manera, del presente año. De mi parte, lo único que les puedo decir es que Dios les bendiga muchísimo, que Dios les acompañe en todo lo que deseen hacer, en cada cosa que se propongan, en cada objeto que ustedes prácticamente han puesto para poder alcanzar, en cada sueño, en cada meta. Y uno de ellos, lógicamente, es el de alcanzar su bachillerato, que de igual forma es un objetivo en el que puedo considerarme que tengo yo también que ver un poquito, porque soy parte de uno de los docentes que a ustedes les puede incentivar o que a su vez puede compartir con ustedes un poquito para que puedan seguir adelante en lo que son sus metas y son sus sueños, queridos estudiantes. Mucho más allá de que, como les he dicho siempre, soy su tutora, soy la persona que en lo que más puedo intento ayudarles, intento estrecharles la mano, y de igual manera espero que este nuevo año, como les decía anteriormente, sea de mucha bendición, sea de mucho amor,
de mucha prosperidad, que sobre todo ya este año puedan alcanzar esta meta, este pequeño objetivo que para ustedes están cursando, que es alcanzar su bachillerato, chicos. Y si es que en algo yo puedo incentivarlos y puedo colaborarlos para que las cosas se les hagan posibles, pues saben que estoy presta y estoy dispuesta en ayudarles, ¿sí? En lo que pueda nada más, un bonito año, un bonito 2024 y que todo, absolutamente todo lo que se hayan propuesto este año se les cumpla, chicos, ¿sí? Son los deseos de su docente, Génesis Naranjo, y sobre todo para que más que nada sepan que todas las personas estamos quizá en algún momento teniendo diferentes metas y objetivos que alcanzar y nunca, pues sí, como es el lema de nuestro colegio, nunca es tarde para poder alcanzar nuestros sueños. Y en este caso, nunca es tarde para que ustedes puedan alcanzar su meta y sus sueños, chicos. De mi parte, les deseo lo mejor y que sobre todo este nuevo año también podamos obtener muchos conocimientos, podamos estar también juntos cursando todos nuestros conocimientos sobre todo y compartiendo muchos momentos también buenos que ojalá en muchos de ustedes que hayan podido estar presentes en la fecha podamos tener, chicos, ¿sí? Y de acuerdo a ello, también continuando con las temáticas que nosotros tenemos dentro del presente periodo, es importante que sigamos desarrollando lo que tiene que ver con la temática referente al trabajo dentro de la época colonial. Nosotros hemos venido estudiando lo que es referente a todo el proceso histórico, referente a todos los elementos que vienen desarrollándose a partir de la llegada de la colonización al territorio latinoamericano. Cuando nosotros estudiamos a las culturas precolombinas, tenemos directamente un contexto, tenemos un conocimiento previo que nos enseña y que nos crea como tal un referente para que para nosotros poder saber y poder entender cómo se desarrollan como tal las civilizaciones a partir de un referente histórico, a partir de un referente directamente entendible dentro de la realidad. En este caso, cuando nosotros hablamos de la llegada de los colonizadores al territorio latinoamericano, entendemos también que todo esto tiene que ver con un gran choque cultural. Este choque cultural que prácticamente habla de cómo dos sociedades se unieron, compartieron costumbres, compartieron culturas y tradiciones, pero en base a la imponencia de violencia. La violencia fue el elemento principal que prácticamente incentivó a que dos sociedades se unan, a que estas dos sociedades se encuentren directamente en un solo sentido. En este caso, cuando llegan los colonizadores, implantaron dentro del territorio latinoamericano muchas actividades, tanto en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico. Uno de los elementos que principalmente se caracterizó en lo que es el ámbito económico fue el sistema de trabajo, ¿sí? Recordemos que prácticamente antes de la llegada de los colonizadores, el trabajo dentro de la época colonial era eminentemente agricultor. Quiere decir que prácticamente se trabajaba en base a la tierra. Los trabajos en la tierra eran los que predominaban, eran los que regulaban el sistema económico en el sistema, eran los que regulaban eran los que regulaban las actividades que prácticamente se desarrollaban dentro de la época colonial, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos directamente de el entender cuáles son las actividades económicas, también tenemos que ver el trabajo. ¿Cómo? Cuando los españoles llegaron al territorio americano, encontraron que la agricultura era la base, que la agricultura era el trabajo principalmente relevante dentro del territorio precolombino, que es lo que se hacía directamente, pues tomar como referente el entendimiento de el saber
cómo se desarrollaba el elemento económico. En este caso, el elemento económico partía a partir de la tierra, ¿sí? La tierra era el principal referente, el principal elemento que se tomaba en cuenta para poder desarrollar y para poder desenvolverse como sociedades. Como el trabajo en la tierra era el elemento fundamental, era el elemento principal, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues de cierta manera, explotarlo, sacarle el máximo provecho. Sí, nosotros sacamos el máximo provecho dentro de las actividades de las cuales podemos obtener algún tipo de beneficio. En este caso, cuando nosotros hablamos de la época con la llegada de los colonizadores, prácticamente el trabajo en la tierra era el elemento fundamental. En este caso nos dice que uno de los objetivos principales con la llegada de los colonizadores fue establecer las razones de las diferentes formas de extracción de riqueza por parte de los conquistadores españoles. Todo esto para analizar y evaluar las razones por las cuales se decidió traer esclavos a América Latina. Nosotros también ya habíamos estudiado cómo fue el ingreso de los esclavos al territorio americano. Sí, prácticamente fue un elemento o una actividad sumamente, se podría decir de cierta manera, forzosa, aparte de que también una actividad sumamente violenta, porque la esclavización por ningún motivo, por ninguna razón y ninguna circunstancia va a estar bien visto. En este caso, cuando llegaron los colonizadores al territorio latinoamericano, prácticamente nosotros comprendíamos que las tradiciones habían cambiado y en este caso también cambió el trabajo en la tierra. Con ellos llegaron los famosos esclavos. Estos esclavos que prácticamente fueron traídos a partir de una actividad, porque eso fue lo que se desarrollaba, una actividad sumamente inhumana, porque ahora nosotros sabemos que es totalmente irrisoria la idea de creer que una persona puede ser parte de un mercado, que nosotros podemos vender o comprar personas. Estas actividades son ilegales. Por ejemplo, cuando se habla de la compra y venta a veces de órganos o de la compra y venta de niños. En este caso, es una actividad ilegal. Y en este caso, ¿por qué se lo considera así? Porque lógicamente han tenido que pasar muchos sucesos y muchos hechos sumamente fuertes, muchos hechos sumamente importantes dentro de la colonización para que nosotros podamos comprender a estas actividades como, lógicamente, actividades violentas, como actividades que no tienen ningún tipo de aporte a la comunidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos ya cómo poco a poco va desenvolviéndose la sociedad, cómo poco a poco va desarrollándose los elementos, las tradiciones, las culturas, es así que también llegamos a examinar el impacto de la conquista y a su vez de la colonización europea en América. Todo esto visto desde el punto de vista de los hábitos y relaciones sociales en la alineación aborigen y la formación del mestizaje y su legado cultural. Cuando nosotros hablamos de legado cultural, también lo que tenemos que entender es el tipo de conocimientos que nos dejan las otras sociedades. Nosotros somos productos de un legado, nosotros somos productos del rezago o del residuo que nos han dejado las anteriores civilizaciones. Estas anteriores civilizaciones que han sido producto, lógicamente, de muchas transformaciones, de muchos contextos, de muchos enfrentamientos con los cuales han tenido que prácticamente desarrollar y desenvolver su estilo de vida de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a lo que prácticamente se consolida como un conocimiento propio. En este caso, cuando nosotros hablamos del sistema, el sistema colonial directamente se refiere a que a las actividades que se empezaron a desarrollar dentro de la época colonial. En la época colonial nosotros tenemos muchísimas actividades importantes. En este caso, las principales y las más importantes fueron las económicas. ¿Por qué? Porque si algo llamó la atención de los colonizadores, fue directamente la tierra, fue directamente el trabajo, fue directamente el conocimiento que se tenía sobre el entorno. Para ir
identificando mejor esta temática, vamos por favor a ver, chicos, el siguiente video que nos habla sobre cómo fueron los obrajes en la época colonial. Los obrajes, que fue uno de los sistemas coloniales dentro de la época. Entonces, posterior a ello, vamos a ir desenvolviendo mucho mejor la temática. Vamos a tomar atención, por favor. Hoy te explicaré los obrajes y la industria textil en la economía colonial. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. ¿Qué eran los obrajes? Los obrajes eran establecimientos o centros manufactureros que contaban con local, telares e instalaciones propias para fabricar diversas calidades de telas como jergas, bayetas, tocuyos, paños, alforjas, alfombras, pañuelos, etc. Estos productos no podían competir con los peninsulares, ni estos abastecían la gran demanda americana. En el Tahuantinsuyo, la industria textil estaba más avanzada. El primer obraje instalado en el Perú fue por Antonio de Rivera y su esposa doña Inés de Muñoz en el Valle de Jauja en 1545. ¿Cómo trabajaban los indígenas mitayos en los obrajes? Los mitayos trabajaban sentados en el suelo y sobre un tronco, al cual algunas veces estaban encadenados para que no pudieran escapar. Con la escasa renovación de aire que llegaba al ambiente donde trabajaban, era lo más repugnante que podía haber. Allí mismo se servían sus escuálidas raciones. Si no se llenaban, tenían que pedir fiado a los maestros y mayordomos un poco de queso, pan y chicha para resistir el extenuante trabajo. El reglamento prohibía conversar y reír. Solamente debían trabajar para así poder entregar a fin de cada semana cierta cantidad de telas. Su condición era realmente de verdaderos esclavos. ¿Cómo eran los salarios en los obrajes? Los salarios eran variables y estaban de acuerdo al lugar y a la edad. El virrey Toledo estableció que los indígenas tejedores mayores de 18 años debían ganar 24 pesos anuales. Los hiladores, 20 pesos. Los menores de edad, 13 pesos. Y los ancianos que no tenían obligación de hacer mita, también 13 pesos. A todos ellos, además, les repartían un trozo de carne para la semana y una pequeña cantidad de sal. De estos insignificantes salarios, el indígena mitayo tenía que comprar de los dueños de los obrajes baratijas, muchas veces inservibles y de precios altos. Es decir, espejos, navajas, anteojos. Así, al término de la mita, el trabajador recibía una ínfima cantidad de dinero o nada. Asimismo, podía salir endeudado, caso en el que quedaba obligado para seguir trabajando. La producción de los obrajes no pudo superar lo artesanal debido a que el monopolio peninsular no dejaba que se expandiera o que elaborara productos de mejor calidad. No obstante, fueron una eficiente industria debido a que siempre tuvieron grandes pedidos provenientes de todas partes del virreinato. En los obrajes se trabajaban por jornadas de más de 12 horas con pocos minutos de descanso. El retraso podía tener pena de cárcel. La industria textil comprendía varias fases. 1. Selección de la lana. 2. Lavado con agua hirviente. Asimismo podía salir endeudado, caso en el que quedaba obligado para seguir trabajando. La producción de los obrajes no pudo superar lo artesanal debido a que el monopolio peninsular no dejaba que se expandiera o que elaborara productos de mejor calidad.
No obstante, fueron una eficiente industria debido a que siempre tuvieron grandes pedidos provenientes de todas partes del virreinato. En los obrajes se trabajaban por jornadas de más de 12 horas con pocos minutos de descanso. El retraso podía tener pena de cárcel. La industria textil comprendía varias fases. 1. Selección de la lana. 2. Lavado con agua hirviente. 3. Secado al sol. 4. Hilado por pedales o fuerza hidráulica. Y por último, la urdidera. Se realizaba en un aparato circular de madera atendido por 4 operarios. El teñido estaba de acuerdo a la calidad de cada tejido. Podían aplicarse a las madejas o a las piezas tejidas, haciéndolas hervir en grandes peroles con materias colorantes. Se usaban diversas sustancias. Las telas Bien, entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el desarrollo que tienen todas estas actividades y los sistemas económicos, vamos a ir desarrollando cuáles fueron las actividades que prácticamente se crearon a partir de la llegada de los colonizadores. Sí, principalmente para poder organizar la mano de obra, nos dice que los españoles emplearon el repartimiento forzado de indígenas reclutados. Los indígenas, con la llegada de los colonizadores, prácticamente fueron encaminados y utilizados para un trabajo forzoso. Lo que ellos tuvieron que desarrollar de una o de otra manera fue de forma forzosa, de forma obligada. No tenían otro tipo de referente. A ellos no se les dio opción. Era lo que les tocaba y no tenían otra forma de quizá poder defenderse. El principal de los trabajos fue las minas. Nos dice que tan pronto conquistaron gran parte del continente americano, los españoles comenzaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales preciosos como oro hasta el año de 1520. Y de igual manera, los metales como la plata, que en este caso se dio sobre todo en el año de 1560. De igual manera, en el virreinato del Perú, en la década de 1540, fueron descubiertos lo que son yacimientos de plata. Estos yacimientos de plata prácticamente se conformaron y se consolidaron como ser los más importantes dentro de los descubrimientos latinoamericanos, dentro de los descubrimientos que de una o de otra manera llamaron la atención de los españoles. Si los españoles se sintieron atraídos por el territorio americano, fue porque lógicamente encontraron aquí un territorio de paz, un territorio productivo, un territorio económico. ¿Sí? Esperen un segundito, chicos, por favor. Es así como en la década de 1540 se descubrieron los yacimientos de plata. Esto permitió que principalmente en el sector de Potosí llegasen a forjarse una pujante economía que de cierta manera requería mercaderías provenientes de España que eran intercambiadas por la plata, que aquí lógicamente se producía con la finalidad de acuñar monedas para la corona. Si ustedes pueden identificar, nosotros podemos ver cómo todas las actividades económicas que se desarrollaban
eran encaminadas al beneficio de la corona. La corona era la que prácticamente tenía el beneficio 100% directo de los trabajos. De igual manera, otra de las actividades económicas que se desenvolvían en la época fueron la encomienda, los latifundios de igual forma y también sobre todo esperen un segundo, los yacimientos. Nos dice, el principal yacimiento fue el de Zacatecas. Zacatecas está ubicado en el territorio mexicano. Y este fue el principal yacimiento que llamó la atención de los españoles. En este caso, la minería, que lógicamente partía de estos yacimientos, fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización. Pues la teoría preponderante era el mercantilismo. Ustedes ya deben estar conscientes de las actividades económicas que se desarrollan a partir de los sistemas de los países. Nosotros tenemos, diferentes sistemas económicos. Entre uno de ellos está capitalismo, socialismo, mercantilismo y liberalismo. En este caso, el mercantilismo es el que se encarga de manejar directamente las riquezas o la acumulación de riquezas de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente un país es rico según la cantidad de riquezas que logre acumular, ¿sí? Y era lo principal que se manejaba dentro de la época colonial, dentro de las actividades que prácticamente se desenvolvían, ¿sí? De una vez, chicos, para ya ir terminando, quiero que por favor entendamos lo que nos quiere decir el latifundio y vamos a dar ya por finalizada nuestra clase. Vamos a ver, por favor. Minifundio, mesofundio y latifundio. Tres definiciones muy habituales en la prueba de selectividad de nuestra asignatura de geografía. Son tres definiciones que hacen referencia al tamaño de una explotación agraria. Si esa explotación agraria tiene menos de 10 hectáreas, es un minifundio. Si tiene entre 10 hectáreas y 100, es un mesofundio. Y si tiene más de 100 hectáreas, utilizamos la expresión latifundio. Así de sencillo. En España, ¿cómo están distribuidas esas explotaciones? Los minifundios predominan en Galicia, toda la cornisa cantábrica hasta el País Vasco y el litoral mediterráneo, fundamentalmente la zona valenciana y también provincias como Murcia, Almería o Málaga. El mesofundio está fundamentalmente en Navarra, en gran parte de Aragón y en Cataluña. Y el latifundio en el interior peninsular. Preguntaréis algunos con toda la razón, ¿y la provincia de Cádiz? Bueno, la provincia de Cádiz no es litoral mediterráneo, es litoral atlántico. Y en la provincia de Cádiz no predomina el minifundio, predomina el latifundio, como también en la de Sevilla. Y eso se debe a una cuestión histórica. Cuando en el siglo XIII los reyes Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio expulsan a los almohades y convierten toda esta zona en una parte de la corona de Castilla, crean voluntariamente minifundios mediante los repartimientos que habéis estudiado en la asignatura de Historia de España. Sin embargo, en el siglo siguiente, en el siglo XIV, esta repoblación fracasa, porque muchos repobladores tienen miedo de las incursiones de los musulmanes. Esta es una zona peligrosa. De hecho, Jerez se llama de la frontera y muchas ciudades de nuestra zona se llaman también de la frontera. Ese peligro hace que muchos de los repobladores, bien los hijos de los originales repobladores o bien sus nietos, van a abandonar esas propiedades y se van hacia el norte, lugares más seguros, y venden las explotaciones a personas o instituciones que ya tenían propiedades anteriormente, con lo cual esos minifundios comienzan a desaparecer y a ser sustituidos por grandes latifundios, propiedad de la nobleza
o del clero. De ahí que en la provincia de Cádiz, como también en la de Huelva, en la de Sevilla y en parte de Córdoba, predomine el latifundio. De cierta manera, nosotros comprendemos a qué es a lo que se refiere el trabajo en la colonia. El trabajo en la colonia no tuvo más que otra finalidad que la explotación directa y también indirectamente del sistema, tanto agrícola como social como cultural. Y prácticamente, si es que como les mencionaba anteriormente, los colonizadores llegaron al territorio americano, lo que vieron fue un cúmulo de riquezas y de una u otra manera. Nosotros ya habíamos venido estudiando que con la llegada de los colonizadores, lo que principalmente incentivó a esta llegada fue la utilización de la fuerza y sobre todo la imponencia de la violencia. Sí, en este caso, prácticamente la violencia fue utilizada mediante las armas de fuego, porque las armas de fuego fueron el principal método que utilizaron. En este caso, hemos venido estudiando cómo se maneja el tipo de trabajos. Otro de los trabajos que también se desarrolló dentro de la época colonial fue la encomienda. La encomienda también hemos visto en clases anteriores. Nos dice, durante la colonia, para la agricultura, la mano de obra fue organizada de varias formas. Una de estas y de la más importante fue la encomienda, a través de la cual la corona le asignaba una cantidad de indígenas a un súbdito español. Este súbdito español era el encomendero. Este personaje era relevante, ¿por qué? Porque había participado en la colonización y como forma de agradecimiento se le brindaban un cierto número de indígenas que fungían como parte de sus empleados, eran prácticamente sus empleados. En este caso, el encomendero se convertía en el responsable del grupo de indígenas y se encargaba de que fuesen evangelizados. Recordemos, y es lo que nosotros hemos venido estudiando en las anteriores clases, que prácticamente la forma de evangelización y el cristianismo era clave para qué? Para el cúmulo de la dominación de la cultura indígena. Entonces, para que una cultura sea netamente evangelizada, para que una cultura sea parte de la sociedad, tenía que ser lógicamente creyente, tenía que ser parte del conocimiento religioso. En este caso, el encomendero fungía esta función. Por otro lado, también el grupo que se le asignaba al encomendero tenía que ser 100% evangelizados. En este caso, los nativos obtenían el beneficio del trabajo que estos realizaban para el encomendero. Al inicio no existía una legislación que garantizara los derechos de los indígenas, por lo cual fueron cruelmente explotados. Lógicamente, nosotros no estamos hablando de sistemas o de épocas en la cual existían los derechos humanos, de sistemas o de épocas en las cuales era partícipe el sistema que nosotros manejamos en la actualidad. Entonces, por otro lado, lo que nosotros teníamos que desarrollar prácticamente era el conocimiento de qué, de las actividades cotidianas. De igual manera nos dice que al inicio de todas estas actividades no existía una legislación que garantizara.
Las leyes de Burgos de 1512 establecieron como norma el buen trato del encomendero hacia los indígenas, pero los abusos lógicamente siguieron cometiéndose. ¿Por qué es que los abusos siguieron siendo parte de las actividades? Porque lógicamente no